El profesor Krelj se ajustó la faja ceremonial de batalla y contempló el mar de rostros alienígenas ansiosos que llenaban el aula. 300 de los mejores cadetes militares de la galaxia estaban pendientes de cada palabra suya, con sus diversos apéndices suspendidos sobre dispositivos holográficos de registro. La prestigiosa Academia Militar Galáctica solo aceptaba a los mejores de los mejores, y Krelj se recordaba a diario que estaba enseñando a los comandantes de flota del mañana. Hoy examinamos uno de los ejemplos más profundos de futilidad táctica de la historia militar. Krelj anunció su voz con la autoridad de alguien que nunca había estado en combate, pero que había leído mucho sobre él. La batalla de Kepler 442b, un ejemplo clásico de por qué ciertas especies deberían dedicarse a lo que mejor saben hacer. Algunos cadetes rieron entre dientes. Todos sabían que hablaba de humanos. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando imágenes granuladas de lo que parecía ser una masacre total. Pequeñas naves humanas cargaron directamente contra la poderosa formación de batalla del Imperio Vortic. Sus primitivas armas cinéticas chispeaban inútilmente contra los escudos de energía que habían conquistado media galaxia. Las explosiones florecían como flores mortales mientras nave tras nave se vaporizaba. Como pueden observar, los Krelj continuaban con una petulancia apenas disimulada. Los humanos emplearon lo que los eruditos militares llaman generosamente la estrategia de cabeza contra pared. Observen la completa ausencia de coordinación táctica, el patrón de carga suicida, el absoluto desprecio por la tecnología básica de escudos. Los tentáculos de un cadete regio se agitaron en lo que parecía un gesto de alzar la mano. Profesor, ¿por qué intentaron siquiera un asalto tan inútil? Excelente pregunta, cadete Vexar. Verán, los humanos son emocionales. Carecen de la lógica fría y calculadora que define a mentes militares superiores como la suya. Cuando se enfrentan a lo inevitable, simplemente no pueden aceptar la realidad. En la esquina trasera del aula, Jaque Murphy apretó su melena con más fuerza e intentó no poner los ojos en blanco. El conserje humano de unos 40 años llevaba 3 años limpiando estos pasillos, y las conferencias del profesor Krell siempre lo divertían. El profesor alienígena tenía un talento innato para equivocarse con seguridad en casi todo. Las imágenes hablan por sí solas. Krell seguía hablando sin parar. Aniquilación total en los primeros 10 minutos de combate. Los humanos eliminaron a 3 grupos de batalla enteros en una muestra de tal incompetencia táctica que se estudió por toda la galaxia como ejemplo de lo que no se debe hacer. Jaque terminó de fregar su sección y estaba a punto de irse cuando algo lo hizo detenerse. En la pantalla holográfica, vislumbró una configuración de nave familiar, un patrón de formación específico que le traía recuerdos que solía mantener enterrados. La victoria del Imperio Vorak aquí fue tan completa, tan abrumadora, que puso fin a la expansión humana en ese sector durante décadas. Y esto, cadetes, es la razón por la que el Consejo Galáctico, sabiamente, restringe a ciertas especies a funciones de apoyo en lugar de posiciones de combate. Más risas recorrieron el público. Jaque miró a su alrededor, a todos esos jóvenes rostros alienígenas, tan presumidos y seguros de su superioridad. No tenían ni idea, ¿verdad? Volvió a mirar la grabación. Allí estaba el Steadfast, la nave del capitán Rodríguez, y allí, apenas visible al fondo, el Defiant, bajo el mando del comandante Park. Naves en las que había servido, amigos con los que había luchado. Jaque levantó la mano. El movimiento fue tan inesperado, tan fuera de lugar, que el profesor Krell tardó 5 segundos en registrarlo. Cuando lo hizo, su expresión pasó de la confusión a una leve irritación. Lo siento, pero esta es una clase restringida solo para cadetes militares. El personal de limpieza no debería ser. Disculpe, profesor, dijo Jaque cortésmente, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Pero creo que se equivocó en algunos detalles. Toda la sala de conferencias se giró para mirar al humano con el cubo de la fregona. 300 pares de ojos alienígenas se fijaron en Jaque Murphy,
quien se quedó allí con cara de preferir estar en cualquier otro lugar, pero era demasiado educado como para irse. Los 4 ojos de Krell se entrecerraron con fastidio. Disculpe. Jake dejó la fregona y se acercó unos pasos. Su carrito de limpieza chirrió levemente sobre el suelo pulido. Disculpe la interrupción, profesor, pero estuve presente durante esa batalla. Cabo Jake Murphy, Tercer Batallón de Defensa Humana. El silencio que siguió fue del tipo que se podría haber cortado con un soplete de plasma. Entonces alguien empezó a reír. Pronto, media sala de conferencias reía entre dientes, y para cuando la oleada de diversión llegó a las primeras filas, incluso algunos de los cadetes más serios luchaban por mantener la compostura. Claro que sí, dijo Krell, con un tono que destilaba la condescendencia que suelen reservar los niños que afirman poder volar. Y supongo que usted solo derrotó a toda la flota Vortach con su fregona. Oh, no, señor. Nada de eso, respondió Jake con la sincera humildad de quien explica por qué la cafetera se había roto otra vez. Solo era infantería normal, aunque ayudé a colocar algunas de las cargas de demolición en la sección de cuadrícula 77 Alfa. Estallaron más risas. Un cadete centorano en la tercera fila prácticamente jadeaba, con las branquias revoloteando de alegría. Sección de cuadrícula 77 Alfa, repitió a su compañero de asiento. ¡Qué maravillosamente específico! Krell extendió los brazos en un gesto teatral. Cadetes, observen cómo los humanos construyen elaboradas fantasías para lidiar con las deficiencias militares de su especie. Fíjense en los detalles extrañamente específicos diseñados para dar credibilidad a una invención obvia. Bueno, dijo Jake pensativo, recuerdo esa referencia a la cuadrícula en particular porque fue allí donde una mina de proximidad Borak le voló la pierna a la teniente Chen. Nos hizo prometer que bautizaríamos las cargas de reemplazo en honor a su exnovio en la Tierra. Las llamó el especial de Dave. Pensó que si iban a explotar y causar tanto daño, mejor honrar al tipo que había estado haciéndole eso a su vida durante 3 años. La risa empezó a apagarse un poco. Eso era extrañamente específico. Y la forma casual en que el humano mencionó que alguien había perdido una extremidad era inquietante de una manera que parecía auténtica. Además, Jake continuó, entusiasmándose con el tema. Recuerdo haber pensado que era extraño que los Borak mantuvieran sus generadores de escudo exactamente a 7,3 metros de distancia en un patrón hexagonal. Los hacía parecer ordenados e impresionantes, pero creaban estos pequeños espacios de interferencia cada 12 segundos cuando los ciclos de rotación se sincronizaban. Apenas lo suficientemente anchos para una bala cinética estándar si se calculaba bien. Ahora, la sala se estaba quedando en silencio. La tecnología de escudos Borak era información clasificada que solo se estudiaba en cursos tácticos avanzados. ¿Cómo iba a saber un conserje sobre ciclos de rotación? La expresión del profesor Krell pasó de una condescendencia divertida a una leve preocupación. Las especificaciones técnicas de los sistemas defensivos Vortak no son de conocimiento común para los humanos. No, señor. Supongo que no lo serían, asintió Jake. Pero cuando estás tumbado boca abajo en un cráter durante 6 horas seguidas, viendo parpadear esos escudos mientras intentas no vaporizarte, empiezas a notar patrones. Lo curioso de que te disparen es que realmente te centra la atención en los detalles. Se rascó la barbilla pensativo. Ahora que lo pienso, no creo que esos ciclos de rotación de escudos hayan aparecido en los informes oficiales posteriores a la acción. El mando estaba demasiado ocupado intentando averiguar cómo logramos atravesar lo que todos llamaban una defensa impenetrable. Un cadete regeliano cerca del frente levantó un tentáculo con vacilación. Dices que los escudos tenían un punto débil. Oh, tenían varios, dijo Jake con naturalidad. Pero ese desfase temporal era el más importante. Claro, saberlo y darle de verdad son 2 cosas distintas. Nos llevó unas 4000 rondas encontrar el ritmo adecuado. Menos mal que los humanos somos testarudos. El profesor Krell empezaba a parecer alguien que acaba de darse cuenta de que podría haber pisado algo desagradable.
Incluso si existiera tal debilidad, cosa que dudo mucho, poco importaría ante la abrumadora superioridad numérica de los Boraks. Tienes toda la razón. Jake asintió con agrado. Nos superaban en número en una proporción de 40-1. Un verdadero problema tácticamente hablando. Jake miró la pantalla holográfica donde la grabación seguía reproduciéndose en bucle. Naves explotando. Humanos aparentemente desperdiciando sus vidas en cargas sin sentido. Negó con la cabeza con la expresión que suele reservarse para ver a alguien intentar armar muebles sin leer las instrucciones. ¿Ves? Ahí es donde tu grabación se vuelve un poco engañosa. Profesor, lo que ves ahí no es en realidad la batalla. Es solo el acto inicial. El acto inicial. La voz de Krell se quebró ligeramente. Sí, lo llamamos tocar la campana de la cena. ¿Ves? Los Borak tenían todo ese complejo de superioridad. Pensé que eran tan avanzados que cualquier especie que usara armas cinéticas tenía que ser idiota primitivo, lo cual, para ser justos, en cierto modo alentamos. Jake se acercó a la pantalla, señalando los patrones de carga aparentemente caóticos. Miren esos vectores de ataque. Aleatorios, ¿verdad? Suicidas. Eso es lo que queríamos que pensaran. Pero si rastrean las trayectorias de vuelo, notarán algo interesante. Trazó su dedo por el aire, siguiendo la trayectoria de las naves humanas. Cada una de esas cargas aleatorias empujó a la flota Borak unos 15 grados en el sentido de las agujas del reloj. Nos tomó 3 oleadas de ataques, pero finalmente apiñamos toda su formación en un grupo compacto justo ahí. Los cadetes se inclinaban hacia adelante, estudiando la pantalla con nuevos ojos. Efectivamente, al final de la grabación, la flota Vortak, previamente dispersa, se había consolidado en una formación mucho más compacta. Los comandantes Borak pensaron que esto era genial. Jake continuó con el tono desenfadado de quien explica cómo cambiar un neumático. Una formación más compacta significaba que podían concentrar su potencia de fuego y protegerse mutuamente los flancos. Un posicionamiento defensivo clásico tenía todo el sentido desde su perspectiva. ¿Y desde la tuya?, preguntó el cadete Bexar, el regeliano que había hablado antes. Desde nuestra perspectiva, simplemente entraron en la zona de aniquilación. El profesor Krell parecía haber tragado algo desagradable. Zona de muerte. Pero la grabación lo muestra claramente. La grabación muestra exactamente lo que vio el Borch. Jake interrumpió suavemente, que era el punto. Verán, los humanos tenemos la mala costumbre de estudiar a nuestros enemigos obsesivamente. Hemos estado rastreando los movimientos de la flota Borak durante 2 años antes de este enfrentamiento. Aprendimos todo sobre sus tácticas, su tecnología, su psicología. Señaló la pantalla. Los escudos Borak son impresionantes. No me malinterpreten, pero tienen un fallo de diseño importante además de esas fallas de sincronización que mencioné. Se basan en energía, lo que significa que funcionan de maravilla contra armas de plasma, rayos de partículas y todas esas cosas avanzadas. Pero las balas cinéticas, las balas y misiles clásicos, tienen que absorberse cinéticamente, lo que genera calor. La sala estaba en completo silencio. Incluso el zumbido de fondo del sistema de ventilación parecía fuerte. Ahora bien, una bala cinética que impacta en un escudo Vortex no es un problema, continuó Jake. Tampoco 100, ni siquiera 1000. Pero vean, ya habíamos hecho los cálculos. Si impactas un generador de escudo Borax con aproximadamente 14.000 balas cinéticas de baja velocidad en un lapso de 60 segundos, la sobrecarga térmica provoca un fallo en cascada en toda la red eléctrica. Los tentáculos del cadete Bexar temblaban ligeramente. ¿Cuántas balas disparaste? Jake se rascó la cabeza con la expresión avergonzada de quien admite haberse pasado un poco. Bueno, ahí es donde entra en juego la terquedad humana. No queríamos arriesgarnos a quedarnos cortos, así que calculamos unas 30.000 balas por objetivo, ya sabes, solo para estar seguros.
Las implicaciones matemáticas de esa afirmación golpearon la sala como un mazazo. 30.000 balas por nave, multiplicadas por el tamaño de la flota Vortak. Solo el gasto de munición habría arruinado a la mayoría de las especies, susurró un cadete centuriano. Sí, eso era una preocupación, admitió Jake. Pero los humanos tenemos una extraña obsesión con la producción en masa. Cuando decidimos fabricar algo, tendemos a producir demasiado. Por suerte para nosotros, justo en esa época, los consejos industriales de la Tierra estaban lidiando con un exceso masivo de munición cinética. Algo sobre una operación minera cancelada en Titán. Así que pensamos, oye, mejor darle un buen uso. El profesor Krelj miraba la grabación con expresión horrorizada, como si la viera por primera vez. ¿Estás diciendo que lo que parece ser una carga desorganizada fue en realidad un bombardeo cuidadosamente orquestado? ¿O fue desorganizado?, dijo Jake alegremente. Esa parte es totalmente cierta. Verás, lo que pasa con los planes cuidadosamente orquestados es que el enemigo puede predecirlos si es lo suficientemente inteligente, pero nadie puede predecir el caos. Así que les dimos a todos los capitanes de nave el mismo objetivo básico, pero dejamos que encontraran su propia manera de lograrlo. Algunos de nuestros pilotos hacían toneles mientras disparaban. Un tipo incluso voló su casa hacia atrás durante los últimos 30 segundos porque pensó que se veía genial. Se rió al recordarlo. El mando estaba teniendo un ataque de nervios viendo las pantallas tácticas. Pero funcionó. 30.000 enfoques diferentes para el mismo problema, todo sucediendo simultáneamente. Las computadoras de objetivos Vorak no podían fijar nada porque nadie volaba en patrones predecibles. Pero seguro que sus escudos aguantaron, dijo Krelj con desesperación, aferrándose a lo que quedaba de su visión del mundo. La tecnología defensiva del Imperio Vorak era legendaria. La expresión de Jake se tornó comprensiva, como alguien a punto de darle una mala noticia a un amigo. Bueno, profesor, ahí es donde la grabación se corta. Justo antes de que la cosa se pusiera interesante, Jake se acercó a los controles del proyector holográfico, con ese movimiento casual que sugería que ya lo había hecho antes. ¿Le importa si tomo esto prestado un minuto, profesor? Creo que puedo llenar algunos vacíos en su historial. Krell asintió en silencio, demasiado aturdido para objetar. Los dedos de Jake se movieron sobre los controles con sorprendente familiaridad, mostrando superposiciones tácticas y datos de sensores que definitivamente no formaban parte del programa estándar. Justo aquí, dijo Jake, señalando el momento en que terminaba la grabación, es cuando se activó la fase 2. Mire, mientras todos veían a nuestros cazas haciendo su alocado espectáculo aéreo, nadie prestaba atención a lo que hacían nuestros cruceros pesados allá atrás. Nuevos flujos de datos aparecieron en la pantalla, mostrando enormes naves humanas que habían estado acechando al límite del alcance de los sensores. El Vorak supuso que estos tipos solo estaban allí sentados, asustados, tal vez esperando huir cuando las cosas se pusieran feas. Clásica cobardía humana, ¿verdad? Unas risas incómodas recorrieron él. La broma ya no era tan graciosa. Excepto que esas naves ya no estaban inactivas. Durante toda nuestra carga suicida, cargaron sus cañones principales. Ahora bien, los rifles navales humanos no son nada del otro mundo. Son básicamente versiones enormes de las armas cinéticas que usaban nuestros cazas. Pero al ampliar la escala de las armas cinéticas, ocurren cosas interesantes con la física. Jake manipuló la pantalla para mostrar soluciones de disparo, cálculos de trayectoria que dibujaban elegantes arcos en el espacio. Cada uno de nuestros cruceros pesados lleva 4 cañones principales. Cada cañón dispara un proyectil del tamaño de un autobús urbano, que se mueve aproximadamente al 12% de la velocidad de la luz. Cuando 36 de esos proyectiles impactaron simultáneamente, la pantalla mostró el resultado matemático. Incluso los cadetes alienígenas más avanzados pudieron seguir los cálculos de energía,
y lo que vieron hizo que varios de ellos retrocedieran físicamente. El choque térmico por sí solo habría sido impresionante. Jake continuó conversando. Pero no apuntábamos a sus naves. Apuntábamos al punto focal gravitacional justo en el centro de su formación. Ya sabes, ese grupo compacto y agradable. Habíamos pasado todo ese tiempo causándoles daño. La voz del cadete Vexar era apenas un susurro. Una onda de choque gravitacional. Sí. Resulta que si se vierte tanta energía cinética en un solo punto del espacio, se crea una distorsión localizada en la estructura misma del espacio-tiempo. Solo durante unos 3 segundos, pero es más que suficiente. Los dedos de Jake volvieron a bailar sobre los controles, mostrando lo que sucedió después. La onda de choque se propagó a la velocidad de la luz, lo que significaba que los sensores BORT no podían detectarla hasta que ya los estaba impactando. Sus escudos intentaron compensar, pero ya estaban sobrecargados por absorber todos esos proyectiles de caza. La distorsión gravitacional no destruyó sus escudos tanto como, bueno, imagina intentar sostener un paraguas en un huracán que, de alguna manera, también te está jalando en 6 direcciones diferentes a la vez. El silencio en el aula era profundo. No estaban oyendo hablar de tácticas primitivas. Era física convertida en arma a una escala que la mayoría de las especies considerarían imposible. Por supuesto, el pulso gravitacional solo duró 3 segundos. Jake dijo, como si esto fuera de alguna manera decepcionante. Pero eso fue tiempo de sobra para que llegara nuestra verdadera sorpresa. Aparecieron más datos en la pantalla. Los contactos de los sensores, que habían sido completamente invisibles hasta ese momento, iluminaron de repente la cuadrícula táctica como un árbol de Navidad. Minas invisibles, explicó Jake amablemente. Habíamos estado sembrando todo ese volumen de espacio durante unos 6 meses antes de la batalla. Nos llevamos casi toda nuestra flota minera del espacio profundo, modernizada con tecnología de camuflaje que habíamos tomado prestada de unos comerciantes romulanos muy generosos que nos debían un favor. El profesor Krell emitió un sonido estrangulado. ¿Tomada prestada? ¿Te refieres a que te aliaste con los romulanos? Oh, no. Nada tan formal. Resulta que necesitaban ayuda con un problema de plagas en uno de sus mundos agrícolas. Algo sobre langostas espaciales gigantes. Les enviamos unas latas de insecticida terrestre y a un tipo de Iowa que sabía de agricultura. Nos enviaron algunos dispositivos de camuflaje. Comercio justo, en realidad. Jake volvió a la pantalla donde miles de pequeños contactos rodeaban la flota Vortak. Cada mina estaba programada para activar. En ese momento detectó una anomalía gravitacional. Así que, cuando nuestros cañones pesados crearon esa distorsión espaciotemporal, los Vorak se encontraron repentinamente en medio del mayor campo minado de la historia galáctica. Hizo una pausa, estudiando la pantalla táctica con el ojo crítico de quien revisa su propio trabajo. Ahora bien, individualmente, estas minas no eran mucho más potentes que nuestras balas cinéticas regulares, pero habíamos calculado que si detonábamos unas 50.000 de ellas simultáneamente, la onda expansiva combinada crearía un efecto de resonancia en el medio espacial local. Efecto de resonancia. La pregunta surgió de algún lugar en medio del aula, aunque nadie parecía seguro de quién la había formulado. Piénsenlo como golpear un diapasón, explicó Jake pacientemente. Excepto que en lugar de hacer un sonido agradable, la vibración perfora la barrera dimensional entre el espacio normal y el subespacio. Solo agujeros diminutos, claro está, cada uno del tamaño de la cabeza de un alfiler. Su tono se volvió casi de disculpa. El problema es que el subespacio tiene mucha más densidad energética que el espacio normal. Así que cuando perforas agujeros entre ellos, obtienes estos pequeños chorros de energía pura que se disparaban en ángulos aleatorios. Calculamos unos 2 millones de brechas separadas. El horror matemático de esta afirmación se apoderó de la sala como una manta. 2 millones de brechas del tamaño de un alfiler entre dimensiones, cada una expulsando energía destructiva en direcciones impredecibles.
El espectáculo de luces fue realmente impresionante, dijo Jake con nostalgia. Como fuegos artificiales, solo que cada explosión equivalía aproximadamente a una pequeña estrella convirtiéndose en supernova. Las lecturas de los sensores eran tan intensas que la mitad de nuestros instrumentos se sobrecargaron solo intentando registrarlo todo. Manipuló la pantalla una vez más, mostrando las consecuencias. Donde había estado la poderosa flota Borak, ahora no había nada, solo espacio vacío y algunos escombros dispersos que brillaban tenuemente con radiación exótica residual. Todo duró unos 47 segundos de principio a fin, dijo Jake, mirando un reloj imaginario. Habría sido más rápido, pero Jenkins, a bordo del Defant, tuvo un fallo de encendido en la torreta número 3 y tuvo que recargar manualmente. Ese tipo siempre tenía problemas técnicos. El profesor Krell miraba la pantalla con la expresión de alguien cuya comprensión total de la realidad. Acababan de sufrir un desafío fundamental. Toda la flota de batalla Borok quedó completamente destruida, confirmó Jay alegremente. Bueno, excepto su nave de mando. Nos aseguramos de colocar la mina para que hubiera un corredor seguro que alejara de la zona de batalla. Pensamos que sería de mala educación no dejar al menos un superviviente para que informara a su gobierno. Tú, los dejaste escapar. Ah, claro. Verás, lo que pasa con ganar una batalla es que solo es útil si la gente sabe que la ganaste. Si hubiéramos matado a todos, el Imperio Borak habría asumido que su flota se perdió en un accidente de navegación o algo así. Pero con supervivientes para contar la historia, Jake se encogió de hombros. Se corre la voz. Jake se rascó la barbilla pensativo, como quien intenta recordar dónde dejó las llaves del coche. Por supuesto, dejar escapar esa nave de mando creó una especie de situación diplomática. Situación diplomática. La voz del profesor Krell había adquirido el tono hueco de alguien que ya no estaba seguro de nada. Bueno, sí. Verás, el capitán Borak superviviente regresó a su mundo natal y presentó su informe. El problema era que nadie le creía. Es decir, ¿creerías una historia sobre humanos que armaban la física dimensional con equipos de minería e insecticidas agrícolas? Jake señaló la pantalla táctica, donde el espacio vacío aún brillaba con señales de energía residual. El alto mando Borg supuso que su capitán había sufrido algún tipo de colapso psicológico, estrés postraumático, quizá combinado con la exposición a radiación exótica, así que lo sometieron a juicio por cobardía y por la pérdida de una flota entera. Un cadete cenuriano levantó un apéndice tembloroso. ¿Qué le pasó? Oh, lo ejecutaron, dijo Jake con naturalidad. Protocolo militar Borak estándar para la pérdida de una flota, al parecer. Duro, pero así es su cultura. La forma informal en que transmitió esta información provocó escalofríos en la sala. Los alienígenas comenzaban a comprender que los humanos no solo ganaban batallas. Las ganaban de forma tan completa que sus enemigos ni siquiera podían comprender lo que había sucedido. Pero aquí es donde se pone interesante. Jay continuó entusiasmado con el tema. Unos 3 meses después, los Borak decidieron enviar una segunda flota para investigar qué había sucedido con la primera. Más grande esta vez, casi 200 naves. Iban a mostrarles a estos humanos primitivos cómo era el verdadero poder militar. El profesor Krell emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Por favor, dime que no lo hiciste. Oh, no. No luchamos contra ellos, dijo Jake rápidamente. Luchar habría sido de mala educación. En cambio, les enviamos un paquete de ayuda. Manipuló la pantalla para mostrar un nuevo conjunto de datos, manifiestos de carga, registros de envío y lo que parecía ser una nota diplomática muy cortés escrita en 17 idiomas alienígenas diferentes. El paquete de ayuda contenía las especificaciones técnicas completas de todo lo que habíamos usado en la batalla. Escudo frecuencias de resonancia, cálculos focales gravitacionales, protocolos de brecha dimensional, planos de minas furtivas, todo,
además de instrucciones detalladas de fabricación y una nota amistosa sugiriendo que tal vez deberían reconsiderar sus planes de expansión. El aula estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler en un sistema estelar vecino. También incluimos grabaciones de alta resolución de toda la batalla desde 12 ángulos diferentes, incluyendo algunos primeros planos realmente buenos de sus naves siendo destrozadas por descargas de energía exóticas. Material de calidad profesional. Nuestro departamento de relaciones con los medios se esforzó al máximo. La expresión de Jake se tornó pensativa. ¿Sabes qué era lo realmente aterrador desde su perspectiva? No solo los vencimos con tecnología superior. Los vencimos con su propia tecnología modificada con principios científicos que ni siquiera sabían que existían. Combinado con una capacidad industrial que no podían igualar y un pensamiento táctico que no podían predecir. Mostró otra pantalla que mostraba cifras de producción industrial que dejaron a varios cadetes boquiabiertos de incredulidad. El informe de gasto de munición era particularmente educativo. Resulta que los humanos habían fabricado más munición cinética en los 6 meses previos a esa batalla que todo el Imperio Borak. En la década anterior. Y lo tratábamos como excedente de inventario. Pero las minas, susurró el cadete Bexar. 50.000 minas furtivas. 57.432 para ser exactos. Jake lo corrigió con suavidad. Manteníamos registros detallados. Era necesario para las reclamaciones del seguro. En fin, los datos de fabricación mostraban que esas minas representaban unas 2 semanas de producción de solo 3 de las colonias industriales más pequeñas de la Tierra. Teníamos otras 47 colonias funcionando a plena capacidad, produciendo de todo, desde naves espaciales hasta ingredientes para sándwiches. El profesor Krell observaba las cifras de producción con la fascinación horrorizada de quien presencia su propia ejecución. Las implicaciones logísticas, ¿verdad? Eso fue lo que realmente les llamó la atención. Verán, cualquier especie puede tener suerte en una batalla. Cualquier especie puede desarrollar una nueva arma o descubrir una ventaja táctica. Pero una guerra industrial sostenida a esa escala requiere un tipo de civilización completamente diferente. Jake sacó un mapa galáctico que mostraba los patrones de expansión humana antes y después de la batalla. Antes de Kepler 442b, la humanidad controlaba quizás 2 docenas de sistemas estelares. Un territorio decente, pero nada especial. Tras la batalla, cuando se supo lo sucedido, el mapa cambió, mostrando un cambio drástico en los límites territoriales. El espacio humano se había expandido por un factor de 10, con docenas de sistemas previamente neutrales que de repente ondeaban banderas terrestres. Qué curioso con la política galáctica, reflexionó Jake. Cuando todos creen que eres primitivo e inofensivo, te ignoran. Pero cuando se dan cuenta de que puedes eliminar flotas enteras como si nada, tomándolo como un ejercicio de entrenamiento, de repente todos quieren ser tus amigos. Se centró en sistemas específicos. El consorcio comercial regeliano nos ofreció derechos exclusivos de minería en 17 sistemas a cambio de un pacto de no agresión. La Federación Centauri nos envió su biblioteca completa de especificaciones tecnológicas como gesto de buena voluntad. Incluso los sirios, normalmente aislacionistas, empezaron a enviarnos cestas de fruta e invitaciones a cenar. ¿Y el Imperio Borak?, preguntó un cadete desde la última fila. La expresión de Jake se tornó casi compasiva. Esa es la parte triste, de verdad. Después de que su segunda flota recibiera nuestro paquete de ayuda, pasaron unos 6 meses intentando aplicar ingeniería inversa a nuestra tecnología. Pero mira, lo que pasa con la ingeniería humana es que no solo construimos cosas para que funcionen. Las construimos para que funcionen de forma fiable en las peores condiciones imaginables. Presentó esquemas técnicos que parecían diseñados por alguien que asumió que todo saldría mal simultáneamente. Nuestros generadores de pulsos gravitacionales, por ejemplo. Los Borak intentaron construir su propia versión y lograron crear un agujero negro localizado que consumió su principal centro de investigación.
Retrasó su programa de desarrollo de armas unos 50 años. Su intento de crear una brecha dimensional fue aún más entretenido, continuó Jake con el tono alegre de quien cuenta una anécdota divertida. Lograron abrir un portal a lo que más tarde determinamos que era un universo paralelo habitado enteramente por avispas furiosas y sensibles. Tardaron 3 meses en sellar la brecha, y su mundo natal aún tiene un pequeño problema de plagas. Las implicaciones de esta revelación se apoderó de la sala como una pesada manta. El Imperio Borak, una de las principales potencias de la galaxia, había sido derrotado tan rotundamente que sus intentos de comprender cómo sucedió habían paralizado su propio desarrollo tecnológico. El último clavo en el ataúd llegó aproximadamente un año después, dijo Jake, sacando datos económicos que pintaban un panorama de colapso total. El liderazgo militar de Borak se dio cuenta de que los humanos no solo eran tácticamente superiores. Estábamos operando a una escala de capacidad industrial completamente diferente. Cada batalla que libraran contra nosotros les costaría naves y personal irreemplazables. Aunque podíamos considerar flotas enteras como pérdidas aceptables, hizo una pausa, mirando a su alrededor, a los rostros atónitos de los alienígenas. Así que se rindieron incondicionalmente, disolvieron sus fuerzas armadas, abrieron sus fronteras al comercio humano y solicitaron formalmente la admisión a lo que llamaban la Zona de Protección de la Tierra. La Zona de Protección de la Tierra, la voz del profesor Krell era apenas un susurro. Así empezaron a llamar al espacio humano, explicó Jake. Pensaron que si iban a ser conquistados de todas formas, mejor que lo fueran por alguien que enviara paquetes de ayuda y manuales técnicos en lugar de simplemente volarlo todo por los aires. Jake miró el cronómetro en la pared del aula y emitió un leve sonido de sorpresa. Vaya, ¿podrías mirar la hora? Llevo hablando casi 20 minutos. Disculpe, profesor. No pretendía interrumpir su clase. Empezó a caminar de vuelta hacia su carrito de limpieza, con el ritmo pausado de quien tiene pisos que fregar y un horario que cumplir. El chirrido de la rueda del carrito parecía imposiblemente fuerte en el silencio atónito que llenaba la sala. Antes de que se me olvide, dijo Jake, deteniéndose con la mano en el mango de la fregona. Quizás debería actualizar su libro de texto. Esas grabaciones de batalla que ha estado mostrando ya están disponibles en alta definición. El Departamento de Archivos Históricos finalmente desclasificó las grabaciones tácticas completas hace unos 6 meses. Creo que las pusieron en la base de datos pública bajo la documentación completa de la batalla de Kepler 442b o algo así. El profesor Krell abrió y cerró la boca varias veces antes de emitir ningún sonido. ¿La completa? ¿Quiere decir que hay más grabaciones? Ah, sí, muchísimas más. Todo dura unas 4 horas si se incluye el pitonado previo a la batalla y las operaciones de limpieza posteriores. Cosas realmente fascinantes desde una perspectiva táctica. Muestra cómo coordinamos el despliegue de la mina con el bombardeo gravitacional, además de algunas tomas geniales de las brechas dimensionales que se abren. El núcleo de ingeniería hizo un trabajo increíble al documentarlo todo. Jake mojó su trapeador en la solución limpiadora. La acción mundana de alguna manera era más surrealista que todo lo que había sucedido antes. También hay una pista de comentarios realmente buena grabada por el almirante Chen. En realidad, esa es la hija del teniente Chen. Se dedicó al negocio familiar después de que su madre recibiera esa prótesis de pierna. De todos modos, el almirante explica todos los detalles técnicos sobre los cálculos de resonancia del escudo y los protocolos de brecha subespacial. Muy educativo. Un cadete Cenoran en la primera fila levantó un apéndice tembloroso. Almirante Chen, ella es humana. Oh, claro, dijo Jake alegremente, haciendo sonar su trapeador con falta de práctica. La mayor parte del personal superior de la Fuerza de Defensa Galáctica es humano en estos días. Tiene sentido cuando lo piensas. Tenemos la mayor experiencia en operaciones de flotas a gran escala y nuestra base industrial puede soportar campañas prolongadas mejor que la mayoría de las otras especies. Empezó a limpiar el suelo de la sala de conferencias,
moviéndose siguiendo el patrón sistemático que los conserjes de todo el mundo reconocerían. Por supuesto, nos aseguramos de incluir oficiales de todas las especies miembros en nuestra estructura de mando. Igual representación y todo eso. Además, la diversidad de perspectivas es realmente valiosa en la planificación militar. Nunca se sabe cuándo a alguien se le ocurrirá una idea que cambiará por completo su forma de pensar sobre un problema. La solución limpiadora olía ligeramente a limón y a desinfectante industrial. De alguna manera, después de todo lo que habían oído, ese olor ordinario era lo más desorientador hasta el momento. Probablemente debería mencionarlo, añadió Jake en tono conversacional mientras limpiaba los pies de los cadetes que parecían demasiado aturdidos para moverse. Si alguno de ustedes está pensando en una carrera militar después de graduarse, el Cuerpo de Defensa Humana tiene un excelente programa de intercambio de oficiales. Excelente manera de adquirir experiencia práctica con la doctrina táctica moderna. Además, se supone que la comida en nuestros comedores es bastante buena. Tenemos chefs de unas 30 especies diferentes. Ahora, el profesor Krell todavía estaba mirando las pantallas tácticas, que seguían mostrando el espacio vacío donde una vez existió toda una flota enemiga. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí como conserje? Jake hizo una pausa mientras trapeaba para considerar la pregunta. Creo que hace unos 3 años. Sí, 3 años el mes pasado. Buen trabajo estable, buenos beneficios y los horarios se adaptan bien a mi agenda. Además, puedo escuchar todas estas interesantes conferencias mientras trabajo. Muy educativo. Pero eres un héroe de guerra, espetó el cadete Vexar. Ayudaste a ganar una de las batallas más decisivas de la historia galáctica. ¿Por qué estás limpiando pisos? La expresión de Jake se volvió pensativa, como cuando alguien le preguntaba por qué prefería una marca de solución de limpieza sobre otra. Bueno, alguien tiene que mantener el lugar ordenado, ¿verdad? Además me gusta el trabajo. Es honesto, sencillo. Trapeas un piso y queda limpio. Muy satisfactorio a su manera. Siguió trapeando y avanzó hacia el fondo de la sala de conferencias con precisión metódica. Además, resulta que soy bastante bueno en eso. Obtuvo empleado del mes 7 veces en los últimos 2 años. Hay una pequeña placa con mi nombre en la sala de descanso de la oficina de mantenimiento. Pero seguramente, dijo desesperadamente el profesor Krell, como si se aferrara a los últimos restos de su comprensión de cómo funciona el universo. Seguramente, alguien con su experiencia y conocimientos podría tener cualquier puesto que quisiera en el establecimiento militar o académico. Jake se rió entre dientes. El sonido fue cálido y genuino. Se ofrecieron. Inmediatamente después de la batalla, tuve oficiales de reclutamiento de unas 15 especies diferentes tratando de convencerme de unirme a sus escuelas de guerra o departamentos de planificación estratégica. Muy halagador, de verdad. Volvió a sacar el trapeador y el agua del balde ahora estaba ligeramente gris por la suciedad acumulada. Pero aquí está la cuestión. Ya había cumplido mi condena en el ejército. Cumplí con mi deber. Ayudé cuando mi especie lo necesitaba. Llegó a casa cuando el trabajo estuvo terminado. Así es como se supone que funciona, ¿no? Además, continuó Jake, empujando su carrito hacia la siguiente sección del piso. Tengo un bonito apartamento a unos 10 minutos de aquí. Un jardín donde cultivo tomates que, francamente, son mucho mejores de lo que deberían ser y un gato llamado Profesor Bigotes que se ha acostumbrado mucho a que esté en casa todas las tardes a las 6. ¿Por qué querría renunciar a todo eso para asistir a reuniones estratégicas y discutir sobre el despliegue de flotas? La simple satisfacción en su voz era de alguna manera más ajena a los cadetes reunidos que cualquier tecnología avanzada que había descrito. Aquí estaba alguien que había ayudado a remodelar la galaxia y era realmente feliz limpiando pisos y cultivando vegetales. Jake llegó al fondo de la sala de conferencias y se detuvo, mirando a todos los rostros atónitos que lo observaban. Una cosa más. Si el profesor Krell decide actualizar su plan de estudios basándose en la nueva documentación,
Es posible que desee prestar especial atención a las secciones sobre logística humana y capacidad industrial. Esa es realmente la clave para entender cómo abordamos la guerra. Él sonrió, con expresión amistosa y completamente sin malicia. Mira, la mayoría de las especies piensan en el conflicto militar en términos de batallas o campañas individuales. Los humanos lo piensan en términos de civilizaciones enteras. Cuando luchamos, no solo intentamos ganar el compromiso de hoy. Estamos tratando de asegurarnos de que nunca más tengamos que pelear esa guerra en particular. Jake empezó a empujar su carrito hacia la puerta. La rueda chirriante puso banda sonora rítmica a su partida. Que tenga un buen resto de su conferencia, profesor. Y recuerde, si necesita limpiar alguno de esos pisos en la sala de profesores, simplemente envíe una solicitud de trabajo a mantenimiento. Lo haré tan pronto como pueda. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás por última vez. Y cadetes, mucha suerte con vuestros estudios. La galaxia es un lugar grande y complicado y necesita oficiales inteligentes y dedicados para ayudar a mantener a todos a salvo. Solo recuerda, a veces las lecciones más importantes provienen de los profesores más inesperados. Con eso, Jake Murphy, excabo del Tercer Batallón de Defensa Humana, salvador de Kepler 442b y reformador a tiempo parcial de la civilización galáctica, empujó su chirriante carrito de limpieza hacia el pasillo y comenzó a silbar una vieja melodía terrestre que sonaba sospechosamente como cuando los santos van marchando. Detrás de él, 300 de los mejores cadetes militares de la galaxia estaban sentados en absoluto silencio, mirando las pantallas tácticas que mostraban lo que sucedía cuando los humanos decidían resolver un problema de forma permanente. El profesor Krell se hundió lentamente en su silla, como si acabara de darse cuenta de que había estado enseñando la materia equivocada durante toda su carrera. Y en algún lugar de la última fila, un joven cadete regellano silenciosamente sacó su dispositivo de comunicación y comenzó a redactar una solicitud para el programa de intercambio de oficiales del Cuerpo de Defensa Humana. Mientras tanto, los suelos nunca habían estado más limpios.